Operaciones con sucesos. Bueno, vamos a ver las principales o elementales operaciones con sucesos. Empezamos con la unión de sucesos. Supongamos que tenemos dos sucesos A y B. Nosotros hemos puesto aquí un ejemplo. Imaginaos que A es, por ejemplo, en un experimento obtener un 1, un 2 o un 3 como resultado. Puede ser, por ejemplo, lanzar un dado con, bueno, en este caso con 5 caras, o puede ser una ruleta en que pueden salir los números del 1 al 5, etc. Imaginaos que el suceso A es obtener los números 1, 2 o 3. Es decir, el suceso A se cumple, si me ha salido un 2, se cumple la. Si me ha salido un 3, también se cumple, y si me ha salido un 1, también se cumple. Yo tiro una sola vez, obtengo un resultado en el experimento, solo un resultado. Bueno, y el suceso B es que me salga un 3 o un 4 o un 5. Es decir, si sale un 3, un 4 o un 5, ocurre el suceso B. Bueno, ¿qué es la unión de sucesos? Pues la unión de sucesos es un suceso A unión B, se utiliza el símbolo matemático, ¿vale? Como una U mayúscula, pero no es una U mayúscula, de forma que A unión B contiene todos los elementos de A y todos los de B. Es decir, unir los dos. Aquí esquemáticamente, si A es un 2, 3 y B es 3, 4, 5, la unión es todos. 1, 2, 3, 4 y 5. La unión son todos. Primera operación. Segunda, intersección de sucesos. Intersección de sucesos, si estamos en el mismo caso que antes, si A se cumple el suceso que se cumple, si sale un 1, un 2, un 3, y B, si sale un 3, un 4, un 5, la intersección que se escribe en matemáticas con este símbolo, es como una U mayúscula invertida, es el suceso que contiene los elementos comunes de A y de B. ¿Cuáles son comunes de A y de B? Pues solo el 3. Fijaros aquí abajo, A es 1, 2, 3, B es 3, 4, 5, y entonces A intersección B es el 3. ¿Vale? A intersección B solo contiene al 3. Entonces, la unión es menos restrictiva que la intersección. La unión la podemos interpretar, esta U, la podemos interpretar como si dijera una O. Es decir, que se cumpla A o que se cumpla B. Entonces, claro, que se cumpla A o B es fácil, porque con que se cumpla del 1 al 5, me salga un resultado del 1 al 5 ya se cumple A o B. Entonces, la unión no es muy restrictiva, porque permite que se cumpla uno u otro. En cambio, la intersección sí es restrictiva, porque la intersección la podemos interpretar como una y, es decir, que se cumpla A y que se cumpla B. Se tienen que cumplir los dos. Entonces esto es restrictivo, porque fijaros que el único número que cumple A y cumple el suceso B, el suceso A y el suceso B, es el 3. Entonces esto es muy restrictivo. ¿Vale? La intersección es restrictiva. Entonces es como una I. ¿Vale? Y eso lo tendremos en cuenta a la hora de hacer ejercicios, ¿no? Que la intersección es como una I. O cuando me diga que se cumpla A y B, acordaros que es la intersección. Ahora si me dice A o B, es la unión, que es menos restrictiva. Bueno, y por último, algunas propiedades que tienen estas operaciones son lo siguiente. Vamos a ver, si A y B son incompatibles, acordaros que ser incompatible significa que no tienen ningún elemento en común. Por tanto, su intersección es el conjunto vacío. ¿Vale? No tienen ningún elemento común. Más propiedades. El contrario del contrario de A es el propio A. ¿Vale? Esto es fácil de ver. Supongamos que tenemos un espacio muestral que fuera pequeñito, por ejemplo 1, 2, 3. Es decir, estas son las posibilidades de un experimento. Imaginaros que A es 1, que me salga un 1.
Entonces, el contrario de A es el resto del espacio muestral y el contrario del contrario de A es el resto del espacio muestral, es decir, lo que falta aquí, que vuelve a ser otra vez el 1, que es A. ¿Vale? O sea, que el contrario del contrario es el mismo. Y por último, acordaros que un suceso como A y su contrario no tienen ningún elemento en común. Por tanto, la intersección es el vacío. Es decir, como en el primer caso, son incompatibles. A y su contrario son incompatibles. En cambio, la unión, acordaros que la unión es mucho menos restrictiva, la unión A y su contrario forman en total el espacio muestral. Fijaros aquí, A y el contrario forman todo el espacio muestral. ¿Vale? Aquí estamos viendo un ejemplo extremo de cómo la intersección es como una I, es decir, elementos que pertenezcan a A y que pertenezcan a B, que pertenezcan a los dos, no hay ninguno, pero que pertenezcan a los dos, pues todos. ¿Vale? Entonces, la unión de un suceso y su contrario es el espacio muestral. Bien, ejercicios. Vamos con el primero. Dice, se lanza un dado con 12 caras. Un dado dodecaédrico, es un dodecaedro. Su cara, acordaros del dodecaedro, su cara son pentágonos. Tiene 12 caras y están numeradas del 1 al 12. Y se apunta el resultado que ha salido. Escribe los sucesos. A. Suceso A, salir un múltiplo de 4. Pues vamos a ver. Apartado A. El suceso A sería un múltiplo de 4 entre los números del 1 al 12. Pues múltiplo de 4 sería el 4, el 8, el 12, ¿no? Los de la tabla del 12. 4, 8, 12. Apartado B. Suceso B. Salir un número menor que 5. Pues puede salir un 1, un 2, un 3 o un 4. Porque dice menor. Si dijera menor o igual, incluiríamos al 5. Apartado C. Salir un múltiplo de 5. Un múltiplo de 5 del 1 al 12 sería 5 y 10. Ya ni más. Y ahora dice, describe y calcula los sucesos. Vamos a poner esto aquí. Voy a tener un poco de espacio. A unión B. Describe significa que escribamos aquí lo que significa con palabras. A unión B, acordaros que la unión es como una O, ¿vale? Y es poco restrictiva, es decir, que se dé A o que se dé B. Entonces, A es salir un múltiplo de 4, pues entonces es salir un múltiplo de 4 y como pone unión, sería o B, salir un número menor que 5. Salir un número menor que 5.
¿vale? Menor que 5. Salir un múltiplo de 4 o salir un número menor que 5. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues tenemos A es 4, 8, 12 y B es 1, 2, 3, 4. La unión es todos. Por tanto, si lo pongo en orden, sería 1, 2, 3, 4, 8 y 12. Fijaros, qué poco restrictiva es la unión, que si me sale un 4, por ejemplo, si me sale un 8, no es múltiplo de 4, pero no es menor que 5, pero se acepta. Si me sale un 1, no es múltiplo de 4, pero es menor que 5 y por tanto se acepta. Se cumple el suceso, ocurre el suceso A unión B. Fijaros que es muy poco restrictivo. Vamos con el siguiente. E, una intersección. Vamos a ver que es bastante más restrictivo. A, intersección B. Intersección hemos dicho que es como una I, es decir, esto es como una O, la unión es como una O y la intersección es como una I, que es mucho más restrictiva, porque se tienen que cumplir las dos cosas a la vez, las dos cosas. Tiene que ocurrir A y ocurrir B, las dos. Bueno, A intersección B es lo mismo de antes, es decir, salir un múltiplo pero en vez de una O, una I, salir un múltiplo de 4 y que además y que además sea menor que 5. Bueno, pues eso ya, fijaros lo restrictivo que es, que tenemos que ver. A es 4, 8, 12 y B es 1, 2, 3, 4. El único elemento en común, la intersección de los dos, es elemento común, el 4. Fijaros qué diferencia entre la unión, que es poco restrictiva, y la intersección, que es muy restrictiva. Vamos con el último caso. A intersección C. A intersección C, ¿en qué consiste? La intersección hemos dicho que es como una I muy restrictiva. Pues si la A es salir un múltiplo de 4, y, porque es una intersección, C, salir un múltiplo de 5. Un múltiplo de 5. Bueno. Múltiplos de 4. Vamos a ver. Tenemos A, 4, 8, 12. Y múltiplos de 5, que son 5 y 10. Fijaros que no hay ningún elemento en común. Por tanto, es tan restrictivo que no hay ningún elemento común. Por tanto, conjunto vacío. Son dos sucesos incompatibles, el A y el B. Si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Esos son sucesos incompatibles. Siguiente ejercicio. En una urna hay 5 bolas de distintos colores: roja, azul, verde, negra y morada.
Se realiza un experimento, el experimento de sacar una bola y anotar su color, por medio de su inicial, ¿vale? Si sale roja, pues una R, si sale azul una A, si sale verde una V, etc. Escribe los siguientes sucesos con operaciones y calcula sus elementos. Vamos con el primero. A. El suceso A sacar una bola que no sea morada. Bueno, pues, a ver, lo primero, los sucesos individuales, hemos dicho que son los... Bueno, vamos a escribir el espacio. El espacio muestral, en este caso, lo escribimos de esta manera. Roja, azul, que son las posibilidades verde, negro y morada. Vale, estos son el espacio muestral, las posibilidades. Bien. En este caso, sacar una bola que no sea morada significa, como no es morada, es el contrario. Es decir, vamos a ver, nosotros podemos hacer aquí lo siguiente. Estos son los casos. Pero podemos hacer lo siguiente. Suceso R es igual a sacar un error. Tiene solo este elemento. Suceso A es sacar una bola azul. Suceso V, ¿vale? Esto lo hacemos para poder escribir correctamente. Sacar una bola verde. Suceso N, sacar una bola negra. Suceso M, sacar una bola morada. Vale, entonces, el suceso A dice sacar una bola que no sea morada. Si no es morada, es el contrario. El contrario es todas las demás. Es decir, que lo podemos escribir así. El suceso M, contrario. Ese sería. ¿Vale? Porque dice aquí, escribe los siguientes sucesos con operaciones. Significa que escribamos pues, con contrarios, con intersecciones, con uniones. Esas son las operaciones que tenemos. Contrario, intersección, unión. Y calcula sus elementos. Bueno, pues sus elementos son el contrario del morado es todos los demás. Es decir, sus elementos son rojo, azul, verde y negra. Apartado B. Suceso B. Sacar una bola verde o negra. Bueno, pues en este caso, acordaros que O es unión, que es poco restrictiva. Sacar una bola verde significa suceso verde, unión, que es la O, morada. Y su elemento, pues lo vemos aquí. El elemento de verde es V, el elemento de morada es M, o sea, verde, morada. La unión es juntarlos todos. Apartado C, suceso C, no sacar una bola roja ni una azul. A ver, cuidado. Este ni, acordaros que ni significa y no. Por tanto, aquí lo que dice, aquí hay una I, que significa intersección. Acordaros, esto significa intersección. Entonces, no sacar una bola roja es el suceso rojo, pero el contrario. No sacar rojo. Y, intersección, no sacar azul, es decir, el contrario del azul. ¿Cuáles son sus elementos? Vamos a verlo. No sacar roja, lo vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribirlo, vamos a escribir de la siguiente manera. No sacar roja es azul,
verde, negro y morada, negra y morada, y intersección con no sacar azul, que es roja, verde, negra y morada. ¿Cuál es la intersección? Es decir, ¿qué elementos comunes tienen estos dos elementos? A no está en los dos. V sí está. Negra sí está. Morada también está. ¿Vale? Entonces ese sería no sacar una bola roja ni una bola azul. Siguiente. Apartado D. No sacar una bola negra o una azul. El O, acordaros que es la unión. Primer suceso, no sacar una bola negra. Pues esto es negra, el contrario del suceso N. O es una unión. O un azul significa, el enunciado significa no sacar una bola negra o sacar una azul. ¿Vale? Aquí sería o sacar un azul. ¿Vale? O un azul significa que puede sacar el azul. Entonces sería unión con azul. Es decir, ¿el contrario de negra? Pues el contrario de negra es todos menos la negra. Unión con la azul. Bueno, pues ¿cuál es esta unión? Pues, rojo, azul, verde. Cogemos todos los de los dos conjuntos. ¿Vale? Entonces esto sería, fijaros que el enunciado puede ser un poco lioso, no sacar una negra o sacar una azul, al final es esto. Bien, siguiente ejercicio. Se extrae una carta de una baraja de 40 naipes, 40 cartas. Sean los sucesos A, obtener figura, B, obtener bastos, C, obtener as. Expresa con operaciones los siguientes sucesos. Bueno, recordamos que de las 40 cartas tenemos 10 oros, 10 copas, estos son los palos de la baraja, 10 espadas, por si alguien no conoce la baraja española, 10 bastos. Y que cada palo de oros, copas, espadas y bastos va del 1 al 7. El 1 es el as. Y luego vienen las figuras que podríamos poner sota, caballo y rey. Total 10 cartas de cada palo. Todas estas de oro, todas estas de copa, espada y bastos. Total 40 cartas. Entonces dice, el suceso A, obtener una figura, es decir, obtener sota, caballo o rey de oro, copa, espada y bastos, ¿vale? De cualquiera de estas. Suceso B, obtener bastos, significa obtener una de estas 10 cartas de bastos, del 1 al 7 y luego sota, caballo, rey, todo de bastos. Y el C se cumple cuando obtenemos un as, es decir, el número 1, as, ya sea de oro, copa, espada y bastos. Bien, expresa con operaciones los siguientes sucesos. Apartado A. Suceso F es extraer figura y bastos. La I, acordaros que es intersección. Entonces, figura, obtener figura es el suceso A. Obtener figura. Y la I, intersección, obtener bastos. Obtener bastos es el suceso B. Luego ya tenemos el primero. ¿Vale? Dice, expresa con operaciones, es decir, con intersecciones, con uniones o con contrarios. Apartado B.
Suceso G, no sacar bastos o sacar un as. No sacar bastos o. El O es unión. Bien, no sacar bastos es el contrario del B. Contrario del B. Unión, que es la O. Sacar un as. Sacar un as es el C. Sacar un as. Apartado C. Suceso H, no extraer un as ni una figura. No extraer un as ni una figura. El ni, acordaros que ni significa y no. Por tanto, no extraer un as es el C contrario y, que es intersección, no obtener una figura, que es el A contrario. El A obtener figura y el A contrario no obtener figura. Apartado D. Suceso I, sacar el as de bastos. Es decir, que tiene que ser un as, suceso C, y además, es decir, intersección, y además tiene que ser bastos, es decir, intersección con el B. La única carta, la carta que pertenece a C, as, y que además de bastos, ¿vale? Es solo el as de bastos, solo una. ¿Vale? Entonces, estos serían los sucesos expresados con operaciones. Y por último, dice, se lanza un dado dodecaédrico, es decir, con caras, 12 caras numeradas del 1 al 12, y se anota el número de la cara superior. Escribe los elementos de los sucesos. A. Apartado A. Suceso A. Obtener un número par. Obtener un número par del 1 al 12, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Suceso B. Obtener un número primo. El 1 hemos dicho que no se considera primo. 2, 3, 5, 7, 11. ¿Vale? Bien, acordaros, el 9 no es primo, el 10 tampoco. ¿Vale? Un número primo. Siguiente, apartado B. Me piden A unión B, por un lado. Con la unión, acordaros que están todos los elementos de A y todos los elementos de B, todos juntos. Si los ponemos ordenados, pues veo que tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. Bien. También me piden la intersección. A intersección B. Es decir, ¿qué elementos hay comunes? Pues solo hay el 2. Que es el único que cumple la condición par y primo. El único par primo es el 2. Apartado C. Me piden el contrario de A, intersección B. B lo tenemos. El contrario de A sería
Si A son los pares, el contrario de A son los impares. Sería el contrario de A. Bueno, pues me piden contrario de A, intersección con B. Pues los primos impares, que son 3, 5, 7 y 11. 3, 5, 7 y 11. También me pide A unión B contrario. A unión B contrario. Bueno, si este es B, es decir, los números primos, ¿quién es B contrario? Pues B contrario es los que faltan hasta el espacio muestral del 1 al 12. Falta el 1, el 4, el 6, 8, 9, 10, 12. ¿Vale? Estos son los que faltan. Pues A unión B son todos los de un lado y otro. Es decir, los de los dos conjuntos. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 y 12. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 8, 9, 10, 12. Apartado D. A intersección B contrario. Bueno, vamos a ver. A intersección B lo hemos calculado en el apartado B y es el 2. ¿Cuál es su contrario? Pues todo lo demás. Es decir, el 1, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este es su contrario. Y por otro lado me piden A unión B su contrario. A ver, A unión B lo hemos calculado también en el apartado B, lo tenemos aquí. A unión B, ¿cuál es su contrario? Pues lo que le faltan para completar el espacio muestral. Pues le falta el 1, el 9, el 1 y el 9, ¿vale? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿vale? El 1 y el 9.